Dicen en San Miguel del Valle que hubo una madrugada en que el silencio pesó más que la campana de la iglesia. Y esa fue la madrugada que cambió la vida de doña Lucía. El aire estaba seco, tibio todavía de un calor que no perdona ni de noche, y el polvo se quedaba pegado en los tobillos, como una preocupación vieja. Lucía sintió que el corazón le latía en la garganta, no por susto, sino por esa mezcla rara de esperanza y miedo, que solo entiende quien ha pasado hambre. Llevaba 3 días sin dormir, derecho, rumiando preguntas que no se contestan solas, mirando la puerta como quien mira un milagro anunciado. Sabía que otra vez aparecerían el litro de leche y los 2 pence, limpios, calientes, con ese olor que hace llorar a quien recuerda al marido. Yo la vi apretar el chal en los hombros y prometerse no temblar, como si la firmeza fuera también pan. El presente se le volvió una esquina de patio, o se doblaba y pasaba, o se quedaba para siempre con las dudas. Y ahí, antes de que el gallo metiera su cuchillo de voz en la oscuridad, decidió vigilar. Si esta historia ya te tocó un poquito el corazón, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Sigamos. La casa de Lucía olía a madera vieja y a café recalentado, y cada tabla parecía saber de penas ajenas. Los hijos dormían en camitas cortas, cansados de una jornada que nunca alcanza, soñando con toties bien llenas como quien sueña con ver llover. Ella pensó en Pedro, su Pedro, y él. Recuerdo entró por la ventana como una corriente fría que no pide permiso. Apretó los labios para que no se le escapara un quejido, porque la tristeza, si se suelta, despierta a los niños. Se colocó detrás del quicio, con el cuerpo recogido, como hacen las mujeres que aprendieron a hacerse pequeñas para mirar mejor. Sabía que el pueblo estaba lleno de ojos y de lenguas, y que los favores, a veces, llevan un precio escondido. Pero también sabía que el hambre no espera sermones, ni reparte culpas con justicia, y se dijo que esa madrugada iba a mirar la verdad aunque le doliera. El primer perro del callejón levantó las orejas y no ladró, como si reconociera un paso que no amenaza. Lucía oyó el crujir de la grava y la respiración controlada de alguien que camina sin querer hacer ruido. Ya viene, pensó, y el pensamiento le pinchó el pecho como una espina de naranjo. Asomó un ojo apenas, el justo para no ser vista, y la sombra se dibujó nítida bajo la luna cansada. Era un hombre joven, de espalda recta y manos cuidadosas, que ponía el litro y el pan como quien deja un rezo. El corazón de Lucía tropezó cuando el muchacho levantó el rostro y el apellido cayó, pesado, dentro de su memoria. Arturo Mendoza, dijo por dentro, y la sangre le bajó hasta los pies. Era el hijo del coronel, el mismo nombre que su rabia guardó como un fierro caliente. Arturo no rezó en voz alta, pero le habló a su culpa como quien habla a un animal arisco, para que no huya. Pensó en su padre muerto, en la carta que ardía como un carbón dentro del cajón, y en todo lo que llegó tarde para arreglarse. Sus manos temblaron apenas, no por miedo a ser visto, sino por miedo a no ser suficiente jamás. Sabía que cada botella dejada era un pedido de perdón sin palabras, y que el pueblo, si se enteraba, lo haría trizas. Su mirada cayó sobre la puerta, y se quedó un segundo largo, como quien espera una bendición que no merece. Luego retrocedió, paso a paso, con la misma delicadeza con que llegó, cuidando no ofender la noche. Lucía, desde el quicio, lo siguió con los ojos, y con la rabia vieja que todavía le sabía humo de velorio, y sintió, para su rabia, que ese hombre no traía la soberbia del coronel, sino el cansancio de quien carga culpas ajenas. Cuando los pies de Arturo se perdieron en el callejón, la fuerza que sostenía a Lucía se aflojó de golpe. Le faltó aire, como si toda la casa hubiera encogido, y tuvo que apoyar la frente en la madera fría. ¿Cómo puede ser?, preguntó sin voz, y la pregunta chocó con el retrato de Pedro sobre la mesa. El retrato no contestó, pero la mirada de Pedro, seria y tierna, parecía pedirle que pensara despacio. El olor del pan subió limpio, y golpeó recuerdos de desayunos pobres, pero llenos de risa, cuando la deuda no pesaba tanto. Avergonzada de su propia hambre, partió un trocito en silencio, y se lo llevó a la boca como quien prueba una verdad. Sintió calor en la lengua y vergüenza en los ojos, porque el alivio venía con el apellido que más dolía pronunciar, y mientras masticaba, supo que esa madrugada no se iba a ir de su corazón jamás. Amaneció con gallos apurados y un sol que no perdona, y el pueblo despertó a su costumbre de hablar bajito lo que luego grita. En la tienda de don Lucho ya corrían rumores como hormigas, cada uno llevando su granito de veneno, que si el cura, que si un alma en pena, que si la misma Lucía tenía un pretendiente de los buenos. Yo los escuché, y escuché también como el apellido Mendoza entraba a la
Conversación como un cuchillo envuelto en paño. Lucía salió al patio a lavar, con los ojos hinchados de no llorar, y la espalda terca de quien sigue de pie. Pensó en encarar al muchacho, en decirle que no volviera, que su pan quemaba más que el hambre. Pero pensó también en los hijos, en la leche tibia que calma la noche, y en cómo la rabia no llena platos. Y se quedó callada, como se quedan las madres, cuando el silencio es la manta que sí alcanza. Arturo fue al molino, con las mangas arremangadas, buscando trabajo que le ensuciara las manos y le limpiara la conciencia. Los hombres lo miraron con ese respeto tenso que se tiene por los apellidos que mandaron, aunque ya no manden. Él aguantó las miradas, porque sabía que el juicio de la gente es pesado pero no eterno si uno no lo alimenta. Mientras cargaba sacos, pensó en Lucía detrás del quicio, y una punzada de vergüenza le cruzó el pecho. Algún día me va a escuchar, se dijo, sin adornos, como quien se promete terminar una zanja. No buscaba cariño, buscaba darle al pan un nombre limpio, aunque fuera el suyo. En su cabeza, la carta del coronel ardía, con letras de confesión, y cada línea le pesaba como una losa. Pero todavía no era el día de abrirla al sol del pueblo. Esa tarde, el padre Ramírez habló con cuidado desde el púlpito, con voz que intentaba ser medicina sin volverse piedra. Dijo que la caridad es buena cuando no hiere, y que el perdón no se regala, si abre heridas que no han cerrado. Lucía escuchó desde atrás, de pie, porque sentarse le parecía un lujo que su pena no merecía. Sintió que el sermón le apuntaba al pecho, como esos dedos que no tocan pero acusan. También oyó, detrás de las palabras, que el cura conocía más de lo que decía, o sospechaba al menos. El pueblo salió en silencio corto, de esos que hablan mucho, y las miradas cayeron sobre sus hombros como ropa mojada. Ella apretó los dientes, no de rabia, sino para no romperse en un llanto inútil frente a todos, y prometió que al anochecer, cuando el callejón se hiciera de sombra, iba a hablar. La noche volvió de a poco, como una manta que se va echando sin despertar al enfermo, y con ella volvieron los pasos tibios. Lucía esperó a que el litro tocara el suelo, y el pan tomara su lugar, y entonces abrió la puerta con la decisión se guarda para los partos. Arturo se quedó helado, con la mano aún en el aire, y por un segundo quiso salir corriendo de su propia vergüenza. ¿Por qué? Fue lo único que Lucía dijo, y era una palabra cargada de años, de velas gastadas y de toties contadas. Porque debo, pensó él, y lo dijo y sin voz, como si la culpa no le dejara aire. El nombre de Pedro se hizo presente entre los dos, sin que nadie lo nombrara. Como llegan las sombras viejas, ella quiso odiarlo de nuevo, y no pudo del todo. Y ese no poder le enojó más que cualquier otra cosa. Él quiso explicar todo, y se supo torpe, porque hay verdades que no caben en una sola noche. No hubo gritos, no hubo teatro, apenas un duelo de miradas cansadas, donde cada uno cargó su historia. Lucía sostuvo el peso de su viudez como quien acuna al hijo enfermo, con fuerza y temblor al mismo tiempo. Arturo sostuvo el peso del apellido como quien carga un costal mojado, sabiendo que no se suelta sin embarrar. Él habló de trabajo, de arreglar cercas ajenas, de pagar de alguna manera lo que no era deuda suya, y si lo era. Ella habló de miedo, de hijos, de noches largas, de no querer deberle nada a nadie, y menos aún Mendoza. Y, en ese cruce seco de palabras cortas, algo pequeño cambió de lugar, como cuando una puerta vieja encaja por fin. No fue perdón, no fue amistad, fue apenas un acuerdo sin firma. Mañana, si vuelves, hablamos con Luz, y ambos se fueron a su lado de la noche llevando un cansancio que ya no era el mismo. Lucía pasó el resto de la noche con los ojos abiertos, oyendo el tic-tac de un reloj que no tenía manecillas. El silencio era tan denso que se podía morder, y en él cabían todos los pensamientos que había evitado por años. Recordó la última vez que vio a Pedro, aquel atardecer, en que el coronel mandó a sus hombres al rancho, y todo se volvió fuego y gritos. No hubo cuerpo, solo rumores. Y desde entonces, el pueblo aprendió a hablar de la muerte de Pedro con voz bajita, como si nombrarla fuera pecado. Lucía cerró los ojos, y el rostro de Arturo apareció nítido, mezclado con el de su padre, y eso la confundía más que el propio dolor. Afuera, el viento levantó un poco de polvo, y trajo olor a pan viejo, como si la madrugada quisiera repetir la visita. Ella se arrebujó en la manta, sin saber si temía al hombre o al perdón que empezaba a nacerle sin permiso. Y mientras los primeros gallos anunciaban el día, entendió que el odio no da de comer, pero tampoco deja dormir. Arturo, por su parte, no pegó un ojo tampoco. La conversación con Lucía lo dejó vacío, como si hubiera hablado con el fantasma del hombre que su padre mandó matar. No sabía si debía volver o desaparecer del pueblo,
pero una parte suya, la que todavía creía en la decencia, se negaba a huir. Ella tiene derecho a odiarme, pensó, pero no tiene por qué pasar hambre por culpa de mi apellido. Apretó el rosario que había heredado del coronel, aquel mismo que su padre usaba sin entender de fe, y pidió, no por perdón, sino por oportunidad. El amanecer lo encontró en el corral, con las manos sucias de tierra, y los ojos llenos de algo parecido a esperanza. Decidió que volvería, aunque fuera solo para dejar las cosas claras, aunque el pueblo lo apedreara con palabras. Y así lo hizo, cuando el sol partió en dos la calle principal. El pueblo amaneció rumoroso, como si el aire llevara la noticia, antes de que los labios la dijeran. En la tienda, los hombres ya comentaban que Arturo Mendoza había sido visto cerca de la casa de la viuda. Y las mujeres fingían no escuchar, aunque el chisme les ardiera en la lengua. Doña Marta, la vecina más vieja, dijo que nada bueno sale cuando el agua del pozo se mezcla con la del río, y todos asintieron, sin entender del todo qué quería decir. Lucía salió temprano, con el rostro firme, y fue directo al molino, donde sabía que Arturo estaría. Los pasos le temblaban, pero el orgullo los disimulaba bien. Cuando lo vio cargando sacos, sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de pena por verlo tan solo. Él levantó la vista, y la reconoció al instante. Y por primera vez, no hubo rencor entre ellos, solo un silencio que pedía explicación. Lucía respiró hondo, y dijo, con voz serena, si vas a seguir dejando pan en mi puerta, al menos dime por qué. Arturo bajó el saco con cuidado, como si tuviera en los brazos el peso del pasado. No es caridad, respondió despacio, es deuda. Lucía frunció el ceño, confundida. Él siguió, mi padre no fue el hombre que debió ser, y yo tampoco quiero ser el hijo que sigue su sombra. Hubo un largo silencio. El ruido del molino parecía acompañar la confesión, girando y girando sin detenerse. Lucía lo miró sin saber si creerle, pero la sinceridad le temblaba en los labios como una verdad desnuda. Las deudas de los muertos no se pagan con pan, dijo ella, con la voz baja pero firme. Arturo asintió. Entonces déjame pagarlas con trabajo. Y llega así empezó a quedarse, reparando cercas, arreglando techos, sin pedir nada a cambio más que poder mirar sin vergüenza. Los días siguientes trajeron un silencio diferente al de antes. El pueblo, que todo lo sabe, y nada olvida, miraba con desconfianza los pasos de Arturo por las calles polvorientas. Los niños lo seguían de lejos, curiosos por aquel hombre que un día fue apellido de miedo, y ahora andaba con la cabeza baja. Lucía, desde su ventana, lo veía pasar con el sombrero en la mano, saludando con respeto, sin esperar respuesta. Sus hijos, Tomás y Clara, le preguntaban por qué el señor del pan ahora reparaba la cerca. Y ella respondía que a veces la vida da vueltas que solo Dios entiende. Dentro de ella, sin embargo, el alma se le revolvía entre la gratitud y el recuerdo. No era fácil ver en ese hombre al hijo del asesino, y al mismo tiempo al único que la ayudaba sin pedir nada. Las noches, antes llenas de rabia, ahora traían confusión y un leve alivio que le dolía admitir. Arturo trabajaba sin descanso, buscando en el sudor una forma de limpiar su apellido. No lo hacía por orgullo, sino por necesidad de sentir que podía ser útil. Cada tarde dejaba el molino y caminaba hasta el corral de Lucía para ofrecer su ayuda. Ella lo aceptaba sin palabras, pero el gesto en sus ojos era menos duro cada día. A veces, mientras él clavaba tablas o arreglaba el techo, Lucía le acercaba un jarro de agua fresca. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos empezó a ser distinto. Ya no era de odio, sino de algo que crecía despacio, con miedo. El pueblo, por supuesto, notó el cambio, y las lenguas empezaron a trabajar más rápido que las manos. Eso no va a terminar bien, decían algunos. Dios los está probando, murmuraban otros, persignándose por si acaso. El padre Ramírez, preocupado por los rumores, fue a visitar a Lucía una tarde. La encontró barriendo el patio, con el cabello recogido y los ojos cansados. Dicen cosas feas, hija, empezó el cura, bajando la voz. Lucía siguió barriendo sin mirarlo. La gente siempre dice cosas, padre. Él suspiró, mirando el horizonte seco. A veces el perdón puede confundirse con tentación. Lucía levantó la vista, y en su mirada había una mezcla de dolor y determinación. No hay pecado en aceptar ayuda, padre. El pecado fue matar a un hombre bueno. El cura bajó la cabeza, sin respuesta, porque en su corazón también sabía que la viuda hablaba con verdad. Y cuando se fue, dejó detrás un aire más pesado que antes. Aquella noche, Arturo llegó más tarde de lo habitual. Traía un corte en la mano, y el rostro manchado de polvo. Lucía, sin pensarlo,
Buscó un trapo limpio y agua para limpiarlo. Él se dejó cuidar, sorprendido, y por primera vez sintió que la casa de esa mujer no lo rechazaba. «Deberías tener más cuidado», dijo ella, intentando ocultar el temblor de sus dedos. «Ya me cuido bastante», respondió él con una sonrisa triste. El silencio volvió a caer entre ellos, pero era un silencio suave, de esos que abrigan. Y cuando él se marchó, Lucía se quedó mirando la puerta abierta, preguntándose en qué momento la rabia se le había vuelto cariño. Al día siguiente, el pueblo se dividió entre los que creían que Lucía había perdido el juicio, y los que, en secreto, admiraban su valor. Doña Marta fue la primera en decirlo: «Nadie puede vivir odiando para siempre». Pero otros no pensaban igual. Algunos hombres del bar empezaron a murmurar que un Mendoza nunca cambia, que el hijo lleva en la sangre lo que el padre hizo con las manos. Arturo escuchó uno de esos comentarios y no respondió. Solo bajó la cabeza y siguió caminando. Aprendió que la dignidad no se defiende con gritos, sino con hechos. Y cada día, al ver a Lucía, sentía que su esfuerzo valía la pena, aunque el mundo entero lo señalara, porque en los ojos de esa mujer había algo que el pueblo ya no tenía: fe en que las personas podían cambiar. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió compañía. Lucía amasaba el pan en silencio, y Arturo llegaba con el mismo saludo respetuoso, como si cada día pidiera permiso para seguir existiendo cerca de ella. Los hijos de Lucía se acostumbraron a su presencia. Tomás incluso comenzó a ayudarlo con los animales. El muchacho, curioso, le hacía preguntas sobre el molino y el campo, y Arturo le respondía con paciencia, feliz de tener con quien hablar sin culpa. Clara, en cambio, lo observaba con recelo, como si protegiera a su madre del recuerdo que él representaba. Lucía veía en eso el reflejo del miedo que ella misma había sentido por tanto tiempo. A veces se sorprendía mirándolo de reojo, intentando descubrir en su rostro algún gesto del coronel, y no encontraba ninguno, solo un cansancio noble, de esos que dejan los años de remordimiento y trabajo. Una tarde de viento seco, Arturo llegó con una carta en la mano. La traía doblada con cuidado, como si temiera que el papel se rompiera con el peso de lo que decía. Lucía la miró con desconfianza, pero él no se movió hasta que ella tomó asiento. «Es de mi padre», murmuró. «La escribió antes de morir». Lucía se quedó quieta, el corazón golpeándole el pecho. Durante años había soñado con una explicación, con una verdad que limpiara el nombre de Pedro. Arturo la dejó sobre la mesa y dio un paso atrás. «No quiero obligarla a leerla, pero creo que merece saberlo». La vela titiló, y el aire del atardecer se llenó de esa tensión. Solo traen las cosas que estaban destinadas a salir a la luz. Lucía tardó un largo minuto en decidirse. Sus dedos, ásperos de trabajo, temblaron cuando desplegó el papel amarillento. Las primeras líneas hablaban del remordimiento del coronel, de sus errores y de la vergüenza que lo había perseguido hasta la tumba. Pero más abajo, en una letra firme, confesaba que él nunca había dado la orden de matar a Pedro Herrera. El verdadero asesino había sido Elías Cordero, su capataz de entonces, un hombre ambicioso que quiso quedarse con la tierra y la vendió después en secreto. Lucía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La vida entera había odiado a un hombre que no merecía su odio. Arturo la miraba, sin atreverse a hablar, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y cuando ella levantó la vista, no vio a un Mendoza, sino a un hijo que también había sido víctima del silencio. La noticia se regó por el pueblo como pólvora. Unos no lo creyeron, otros lo usaron para inventar nuevas historias. El cura, al leer la carta, dijo que la verdad siempre llega, aunque venga cojeando. Pero para Lucía, esa verdad no traía alivio inmediato, traía un vacío. Había vivido tanto tiempo alimentando el rencor que no sabía qué hacer con la paz que ahora le pesaba en las manos. Arturo, por su parte, sintió que el alma se le abría como ventana después de la lluvia. Sabía que el perdón no era automático, pero el simple hecho de ser escuchado ya era una forma de redención. Y en el fondo, los dos comprendieron que algo dentro de ellos había empezado a sanar, aunque aún no supieran cómo vivir con eso. Esa noche, Lucía encendió una vela frente al retrato de Pedro. El fuego iluminó los ojos del hombre que había amado, y por primera vez en mucho tiempo, ella pudo hablarle sin rabia. «Te prometo que voy a cuidar lo que queda de ti», murmuró. Arturo escuchó. Desde la puerta, en silencio, con el sombrero entre las manos, sabía que no debía interrumpir ese momento. Era un diálogo entre vivos y muertos. Cuando ella terminó la oración, lo miró con un cansancio dulce. «Mi esposo no vuelve», dijo, «pero la verdad sí, y eso también cuenta». Arturo asintió, y por primera vez,
Se permitió llorar frente a ella. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. A la mañana siguiente, la calma se rompió. Elías Cordero había regresado al pueblo. Su llegada fue como una nube negra sobre las calles polvorientas. Todos lo vieron, pero nadie se atrevió a hablar. Traía dinero, un caballo cansado y la arrogancia intacta. Cuando supo que Lucía y Arturo andaban juntos, se rió con desprecio. Así que ahora la viuda se enamoró del hijo del patrón, murmuró en la cantina. Arturo lo escuchó, y aunque la rabia le subió por dentro, se contuvo. Sabía que el pasado, tarde o temprano, exige cuentas. Esa tarde, Elías fue hasta la casa de Lucía, con la soberbia de quien no teme al castigo. El sol bajaba lento, pintando el campo de un rojo espeso, y los perros del callejón callaron al verlo pasar. Lucía estaba lavando ropa cuando lo vio acercarse. El corazón se le apretó como si reconociera el olor de la desgracia. Elías se quitó el sombrero sin respeto y sonrió con esa sonrisa torcida de los que no saben de culpa. Vine a saldar cuentas, dijo, escupiendo al suelo. Lucía quiso cerrar la puerta, pero él puso el pie antes. Tu marido murió porque quiso enfrentarse a mí, y continuó, no por culpa del coronel. Y tú, viuda, mejor agradece que te dejé viva. Sus palabras eran cuchillos, y Lucía lo sintió en la piel, pero no retrocedió. En ese momento, Arturo llegó. Venía con las manos aún manchadas de tierra y los ojos encendidos de una ira que no era nueva, sino heredada. Sal de aquí, Elías, dijo, con una calma que temblaba. El viejo capataz se giró y soltó una carcajada que sonó hueca. ¿Y tú? ¿Quién eres para echarme, mocoso? El hijo del que me robó la hacienda. Arturo no respondió. Dio un paso adelante y se interpuso entre él y Lucía. Te doy un consejo, dijo. No vengas a buscar lo que no estás preparado para perder. Elías lo miró con desprecio y se marchó, pero en sus ojos brillaba una amenaza que aún no había terminado. Lucía se apoyó en la pared, temblando. El miedo le recorría las piernas, pero en el fondo sentía algo distinto, orgullo. Por primera vez, alguien la había defendido sin interés, sin obligación. Te va a hacer daño, murmuró. Ya lo hizo, respondió Arturo, sin apartar la vista del camino por donde se había ido Elías. Esa noche, el cielo se cargó de nubes como si presintiera tormenta, y el viento trajo olor a leña quemada. Lucía se asomó a la ventana y vio a Arturo sentado frente a su puerta, vigilando en silencio. El miedo ya no se sentía tan grande cuando él estaba cerca. Los días siguientes fueron de tensión muda. Elías no volvió a mostrarse, pero todos sabían que algo tramaba. El cura, al enterarse, visitó a Arturo y le pidió que se alejara por un tiempo. Este pueblo no entiende de perdón, le dijo con pesar. Arturo agradeció el consejo, pero decidió quedarse. Ya corrí demasiado en mi vida. Si el destino me busca, que me encuentre aquí. Lucía oyó esas palabras y supo que no podría evitar lo que venía. La historia de su dolor estaba a punto de repetirse, y esta vez no quería quedarse mirando desde la ventana. La noche del incendio fue la más negra que San Miguel del Valle recordaría por años. Elías, borracho de odio, prendió fuego al corral de Lucía mientras el viento soplaba fuerte. Las llamas se extendieron con furia, devorando la madera vieja y el techo de paja. Los niños gritaron, y Lucía corrió con un balde, pero el fuego era más rápido. Arturo llegó corriendo desde el molino, y sin pensarlo se lanzó entre las llamas. Gritó el nombre de los niños, rompió una ventana, y los sacó uno por uno. Lucía lo vio desaparecer, otra vez hacia adentro, buscando los retratos de Pedro, los únicos recuerdos que el fuego aún no había tragado. Y entonces todo se volvió humo, calor y oración. Cuando lo sacaron, Arturo estaba cubierto de ceniza y sangre. Respiraba con dificultad, pero aún sostenía en la mano el marco quemado con la foto de Pedro. Lucía lo abrazó sin pensar, llorando como no lloraba desde que se quedó viuda. El fuego se apagó al amanecer, dejando un olor amargo en el aire y una casa reducida a cenizas. El pueblo se reunió a mirar el desastre, algunos con lástima, otros con el juicio fácil de siempre. El cura rezó en voz baja, y los niños se quedaron pegados a su madre. Temblando, Lucía miró a Arturo tendido en una manta, y sintió que la vida le presentaba otra vez la misma prueba, el amor y la pérdida. Y esta vez, no pensaba huir. Pasaron 3 días de silencio. El cuerpo de Arturo, aunque débil, resistía. Lucía no se separó de él ni un instante, cambiándole los paños, dándole agua, murmurando oraciones que mezclaban fe y ternura. El pueblo, que antes la criticaba, empezó a visitarla con respeto. Algunos decían, había sido un milagro que sobreviviera. Otros que Dios tenía planes que ellos no entendían. Lucía no escuchaba nada,
solo el ritmo de la respiración de Arturo, y el leve temblor de su pecho al dormir. Una madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear, él abrió los ojos, y sonrió débilmente. Ahora entiendo por qué el pan siempre debe compartirse, dijo. Lucía lloró sin esconderse, porque comprendió que el perdón ya no era una palabra, sino un acto vivido. El amanecer siguiente trajo olor a tierra húmeda, y un silencio distinto, casi tierno. Las cenizas del incendio cegían en el suelo, pero Lucía ya no las veía como ruina, sino como semilla. El pueblo entero parecía mirarla con otros ojos, algunos con respeto, otros con vergüenza por los juicios lanzados. Los niños, aún asustados, jugaban cerca del corral quemado, donde Arturo trataba de ponerse en pie con la ayuda de un bastón improvisado. Tenía la piel marcada por las llamas, pero el rostro sereno de quien sobrevivió al fuego de afuera y al de adentro. Lucía lo miraba desde la puerta con una mezcla de orgullo y ternura contenida. En su interior, algo se había roto, y al mismo tiempo nacido. Ya no veía en él al hijo del coronel, sino al hombre que arriesgó la vida por los suyos. Con el tiempo, comenzaron a reconstruir la casa. Los vecinos, uno a uno, se acercaron con tablas, ladrillos y manos dispuestas. Don Lucho trajo clavos, doña Marta preparó comida, y hasta el padre Ramírez ayudó a levantar la nueva cruz del techo. El pueblo, que tanto había hablado, ahora callaba y trabajaba. Lucía, entre lágrimas, entendió que el perdón tiene fuerza cuando se comparte. Arturo, aún débil, insistía en trabajar, y ella lo dejaba, sabiendo que eso también lo curaba. Las paredes nuevas olían a esperanza y a madera fresca, y cuando cayó la primera lluvia después del incendio, el agua se mezcló con las lágrimas sin que nadie pudiera distinguirlas. Una tarde, mientras Lucía barría el patio, vio algo rojo brotando entre las cenizas del viejo corral. Era un rosal, delgado, con una sola flor abierta. Se agachó para tocarlo, y sintió en los dedos la espina, aguda pero viva. Sonrió con tristeza. Hasta las heridas florecen si se riegan con amor. Arturo se acercó despacio, cojeando, y le ayudó a colocar una piedra al pie de la planta. Cada espina recuerda lo que costó llegar hasta aquí, dijo él. Lucía lo miró, y respondió, y llega cada flor lo que vale quedarse. El viento sopló, moviendo los pétalos, y el patio volvió a tener color después de tanto gris. Con los meses, la historia de Lucía y Arturo dejó de ser escándalo, y se volvió ejemplo. La gente empezó a decir que la hacienda Santa Esperanza había renacido con el perdón. Lucía la transformó en un refugio para mujeres viudas y niños sin casa, y Arturo enseñaba a trabajar la tierra con paciencia. Los días pasaban lentos, llenos de trabajo, pero sin las sombras del pasado. Por las tardes, cuando el sol se escondía tras los cerros, los dos se sentaban en el corredor a ver cómo el rosal crecía. A veces, no hablaban, porque ya no hacía falta. El silencio entre ellos se había vuelto un lenguaje propio, hecho de miradas y gratitud. Y el pueblo, al verlos, entendió que el amor, cuando nace del dolor, no necesita testigos para ser verdadero. Un año después, el padre Ramírez bendijo la nueva hacienda. El aire olía a pan recién horneado y a leche tibia. Como en los viejos días, Lucía preparó una mesa grande, invitando a todos, sin distinciones. Arturo, de pie a su lado, llevaba en el pecho una medalla de San Isidro que antes perteneció a su padre. Cuando el cura terminó la oración, Lucía tomó la palabra, con voz firme pero suave. Este lugar ya no pertenece a una familia, sino al pueblo. Aquí nadie debe nada, todos sembramos lo mismo, esperanza. El aplauso fue sincero y largo, y algunos lloraron sin esconderse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, San Miguel del Valle durmió sin murmullos. Los niños crecieron fuertes y felices. Tomás aprendió el oficio de Arturo, y Clara se encargó de las cuentas y el horno del pan. Lucía los veía correr por el patio, y sentía que, al fin, Pedro podía descansar. El retrato del difunto seguía colgado en la pared, con el marco quemado, pero ya no dolía mirarlo. Cada vez que alguien preguntaba por qué no lo reemplazaba, ella sonreía. Así recuerdo que de las cenizas también nace la vida. El rosal, que había florecido entre el fuego, se volvió enorme. Sus flores rojas cubrían la cerca, como si el amor hubiera echado raíces en la tierra herida. Y los vecinos decían que cada primavera, el aroma del rosal se mezclaba con el del pan caliente, recordando que todo renace cuando se perdona. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten el amor
no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Con el paso del tiempo, el nombre de Lucía Herrera se volvió sinónimo de fortaleza en San Miguel del Valle. Los nuevos pobladores que llegaban a la zona oían su historia como una leyenda que el viento repetía en las tardes de siembra. Dicen que ella perdonó al hijo del asesino de su esposo, murmuraban algunos. Dicen que lo salvó del fuego y del odio, añadían otros. Pero Lucía no hablaba de eso. Para ella, el pasado era como una herida cerrada que no debía abrirse más, aunque doliera con los cambios del clima. Cada mañana seguía su rutina: barrer el patio, calentar el café y dejar un jarro de leche junto al pan, recordando el gesto que inició todo. Era su manera de agradecer al destino por haberle devuelto la fe en los hombres. Y cada vez que el aroma del pan llenaba la casa, sentía que Pedro, en algún lugar del cielo, sonreía tranquilo. Arturo, con el paso de los años, recuperó la fuerza y volvió al trabajo con más empeño. Sus manos, marcadas por las cicatrices del fuego, se convirtieron en símbolo de entrega. En el pueblo, muchos hombres empezaron a buscarlo para pedir consejo, y él nunca negó su ayuda. Había aprendido que la redención no se logra con palabras, sino con actos pequeños y constantes. Al atardecer, cuando el sol se escondía detrás de los cerros, se sentaba bajo el viejo naranjo y miraba el horizonte con gratitud. Lucía se acercaba con 2 tazas de café y una sonrisa serena. No necesitaban hablar. Entre ellos quedaba claro que la vida les había dado una segunda oportunidad, y esa certeza era más dulce que cualquier perdón. El pueblo cambió mucho desde aquellos días de fuego y murmullos. Se construyó una escuela, un pequeño mercado y hasta un pozo nuevo en la plaza. La hacienda Santa Esperanza se transformó en el corazón del lugar, donde todos podían trabajar y aprender sin temor. Lucía y Arturo nunca se casaron oficialmente. Decían que su unión estaba sellada en las cosas que sobrevivieron juntos. Él bromeaba diciendo que las llamas habían sido su testigo y el rosal, su bendición. Los niños crecieron llamándolo tío Arturo, y los más pequeños del pueblo corrían detrás de él cuando llegaba con su burro cargado de harina. El aire ya no olía a resentimiento, sino a pan, a tierra y a paz. Y las campanas de la iglesia, por fin, sonaban alegres. Una tarde de verano, el padre Ramírez fue a visitarlos. Ya estaba viejo y caminaba con bastón, pero su mirada seguía siendo firme. Se sentó en el corredor, aceptó una taza de leche tibia y dijo con una sonrisa cansada: al final, hija, tenías razón. No hay pecado en aceptar ayuda, ni en darla. El pecado es cerrar el corazón. Lucía lo miró y asintió, mientras Arturo bajaba la cabeza con humildad. El cura levantó la vista hacia el rosal y suspiró: mira eso. Ni el fuego pudo con la vida cuando hay amor de por medio. Esa tarde, los 3 se quedaron conversando hasta que el cielo se tiñó de naranja y el viento del campo sonaba como un canto de gratitud. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que era un cierre sin final. Con los años, el cuerpo de Lucía empezó a cansarse, aunque su espíritu seguía tan firme como el primer día. Pasaba más tiempo en su mecedora, mirando el patio y recordando los rostros de los que ya no estaban. El retrato de Pedro seguía en su sitio, pero junto a él, ahora, había una foto de todos: ella, Arturo, Tomás y Clara. Le gustaba pensar que así el pasado y el presente podían convivir sin pelear. Arturo, ya con el cabello completamente blanco, seguía trabajando en el campo, aunque ella le rogaba descansar. Si dejo de moverme, me alcanza la tristeza, respondía él, sonriendo. Ella reía, sabiendo que en el fondo tenía razón, y en ese intercambio de pequeñas verdades, los años se les fueron volviendo suaves. Una mañana de invierno, el viento sopló más frío que de costumbre. Lucía se despertó temprano, hizo café y salió al patio, donde el rosal seguía floreciendo contra todo pronóstico. Se acercó, tocó los pétalos, y recordó aquella primera vez que lo vio nacer entre cenizas. Cerró los ojos y murmuró una oración de gratitud. Arturo apareció detrás, con una manta sobre los hombros. Hace frío, Lucía, dijo, acercándose. Ella sonrió. El frío me recuerda que sigo viva. Él la abrazó despacio, y en ese gesto se resumieron los años de lucha, de amor y de silencios compartidos. El sol empezó a salir, dorando las hojas, y el nuevo día los encontró juntos, como siempre. Pasaron los meses, y la salud de Lucía comenzó a debilitarse. El cansancio le llegaba temprano, y los pasos se le acortaban como y el cuerpo ya supiera que su camino estaba por terminar. Aún así, no dejaba pasar un solo amanecer sin salir al patio. Allí se quedaba mirando como el sol tocaba las flores del rosal,
que ahora cubría casi toda la pared. Clara y Tomás insistían en que descansara. Pero ella sonreía. No estoy cansada, hijos, solo me estoy despidiendo. Despacito, Arturo, que la observaba desde la puerta, sentía un nudo en el pecho cada vez que escuchaba esas palabras. Sabía que el tiempo no perdona, pero no estaba preparado para imaginar la vida sin ella. En las noches, cuando la veía dormida, le daba gracias a Dios por haberla encontrado, y temía el día en que tendría que dejarla ir. Un amanecer. Lucía no bajó a preparar el café. Clara fue la primera en notarlo. Subió a su habitación y la encontró despierta, pero en silencio, mirando por la ventana con la manta sobre los hombros. ¿Te sientes mal, mamá?, preguntó con ternura. Lucía negó con la cabeza y tomó la mano de su hija. Hoy soñé con tu padre, dijo. Estaba joven, con la camisa blanca que usaba los domingos. Me miró y me dijo que todo está bien. Clara rompió en llanto, pero Lucía sonrió, tranquila. Cuando uno aprende a perdonar, hija, el alma se acomoda y ya no duele tanto. Afuera, el viento movía las ramas del rosal, como si la vida misma quisiera acompañar su despedida. Esa noche, Arturo se sentó junto a ella y no habló casi nada. Lucía respiraba suave, con la mirada fija en la vela encendida sobre la mesa. ¿Te acuerdas del primer pan que dejaste en mi puerta?, murmuró. Sí, respondió él, con un hilo de voz. Pensé que nunca me perdonarías. Ella lo miró con ternura, ya sin fuerzas. El perdón no se pide, Arturo, se demuestra. Él tomó su mano, sintiendo como la vida se le escapaba entre los dedos, y no soltó hasta que el amanecer empezó a clarear. Cuando el sol se levantó sobre San Miguel del Valle, Lucía ya dormía para siempre, y en el patio, entre el silencio y la brisa, el rosal amaneció cubierto de flores rojas. El pueblo entero acudió al entierro. Hombres, mujeres y niños llenaron el camino hasta el cementerio, llevando flores, peins y velas encendidas. El padre Ramírez, con voz temblorosa, habló de la mujer que enseñó al pueblo que el perdón no es debilidad, sino coraje. Arturo caminaba detrás del féretro con el sombrero en la mano y el alma partida. Cuando bajaron el ataúd, colocó sobre él un ramo de rosas del rosal, aún con espinas. No hay amor sin dolor, Lucía, susurró. Ilia, tú me enseñaste a no temerle a ninguno. Las campanas de la iglesia sonaron despacio, como si acompañaran un adiós que no dolía, sino que honraba. Y el cielo, limpio y azul, parecía inclinarse sobre la tierra, en señal de respeto. Después de la partida de Lucía, Arturo se quedó solo en la hacienda. Los hijos siguieron sus caminos, pero él decidió no irse. Decía que allí seguía viviendo el alma de ella, en el arome del pan y en las flores del patio. Cada mañana, colocaba 1 litro de leche y 2 peins frente a la puerta, como en aquellos tiempos lejanos. Los vecinos lo veían y decían que el gesto era una oración silenciosa, una promesa cumplida. Arturo envejeció en paz, sin buscar consuelo más allá de lo que ya tenía. Y cuando el invierno llegó con sus noches largas, muchos juraban verlo sentado en el corredor, hablándole al viento, con la voz serena del que ya no teme partir, porque en su corazón, Lucía nunca se había ido del todo. Los años siguieron su curso, y con ellos el pueblo cambió de rostro. Nuevas familias llegaron, otras se marcharon, y la hacienda Santa Esperanza se convirtió en una escuela agrícola. El nombre de Lucía Herrera estaba grabado en una placa de madera a la entrada, y cada visitante que cruzaba ese portón escuchaba su historia. Decían que allí se enseñaba más que a sembrar, se enseñaba a perdonar. Arturo ya no salía mucho del corredor, pero todos los niños del pueblo pasaban a verlo, llevando frutas o panres, y en hecho, él los recibía con una sonrisa cansada. Les contaba anécdotas y los mandaba a estudiar con una palmada cariñosa. En el fondo sabía que su misión estaba cumplida, pero le gustaba seguir viendo cómo la vida se abría paso entre tanto pasado. El rosal, más grande que nunca, daba sombra a la puerta y perfume al aire. Una tarde, Arturo sintió que el cuerpo le pedía descanso. El sol caía dorado, igual que aquel primer amanecer en que conoció a Lucía, y el viento traía olor a pan. Se sentó frente a la casa, con el bastón apoyado en la rodilla, y miró hacia el horizonte. La mente se le llenó de imágenes: Pedro, el coronel, Elías, los niños, el fuego, la carta, la risa de Lucía. Todo pasaba frente a sus ojos como un desfile de recuerdos que no dolían más. Tomó aire, sonrió y murmuró: ahora sí, Lucía, ya terminé el trabajo. Nadie lo vio cerrar los ojos, pero algunos dicen que el viento, esa tarde, sopló con una dulzura extraña, y que el rosal, al caer la noche, se llenó de flores nuevas
sin que nadie lo regara. El pueblo guardó silencio durante 3 días. Las campanas de la iglesia tocaron despacio, como cuando murió Lucía. Los vecinos velaron a Arturo, en la misma casa donde había amado, sufrido y renacido. Clara y Tomás colocaron junto a su ataúd una canasta con pan y un jarro de leche, cumpliendo con la costumbre que él nunca abandonó. El padre Ramírez, ya muy viejo, dijo que no conocía historia más humana, ni ejemplo más claro de lo que puede el amor, cuando se sostiene en la fe. Lucía lo enseñó a perdonar, dijo, y él nos enseñó a todos a no dejar de amar. El entierro fue sencillo, pero nadie se fue sin una lágrima o una sonrisa, y cuando bajaron el cuerpo a la tierra, el viento trajo un aroma a rosas, como si el alma de Lucía hubiera vuelto a buscarlo. Con el tiempo, los niños del pueblo siguieron contando la historia. La llamaban el milagro del pan y la leche. Algunos juraban que, en ciertas madrugadas, aún se podían ver sobre la vieja puerta 2 panes calientes y 1 litro de leche fresca. Nadie sabía quién los dejaba, ni hacía falta saberlo. El pueblo entendió que algunos gestos no necesitan explicación, porque nacen del amor, que no se apaga con la muerte. El rosal seguía floreciendo, y cada primavera, el aire del valle se llenaba de su aroma dulce y persistente. Y en el silencio de las noches, cuando el viento pasaba entre las ramas, parecía escucharse una voz suave que decía: el perdón duele, pero sana, y cuando sana, florece. Los años siguieron rodando como el río lento del valle, llevando consigo los recuerdos, pero dejando intacta la historia. Los más viejos del pueblo decían que nunca habían vuelto a ver un amor tan limpio como el de Lucía y Arturo. Cada generación la contaba a su modo. Algunos ponían lágrimas, otros milagros, pero todos coincidían en el mismo final, que el pan y la leche no eran dádiva ni pena, sino promesa cumplida, símbolo de un amor que sobrevivió al odio. La hacienda Santa Esperanza seguía abierta, y cada niño que llegaba aprendía que sembrar la tierra era también sembrar el alma. Las flores del rosal crecían por encima del muro, como si buscaran abrazar el cielo, y cuando el viento las movía, parecía que toda la vida del valle susurraba: gracias, porque incluso el dolor, cuando se perdona, se vuelve enseñanza. Una tarde, Clara, ya mayor, volvió al lugar donde todo comenzó. Caminó despacio por el corredor de la vieja casa, tocando las paredes reconstruidas con amor. El aire olía a pan y a tierra mojada, como en su infancia. En el patio, el rosal seguía allí, enorme, vibrante, cubierto de flores rojas y hojas verdes que el tiempo no había logrado marchitar. Ella se arrodilló junto al tronco y acarició la tierra. Papá Arturo, mamá Lucía, todavía viven aquí, susurró, y en ese instante, una brisa cálida recorrió el patio, moviendo las ramas suavemente, como si el aire confirmara sus palabras. Clara cerró los ojos, y por un momento creyó oír el sonido de pasos conocidos acercándose desde el corredor. El padre Ramírez había muerto hacía tiempo, pero su reemplazo, un joven sacerdote, aún repetía su homilía favorita: el perdón no borra el pasado, pero lo redime. Y cuando un corazón se atreve a perdonar, Dios sonríe. Cada misa terminaba con esa frase, y la gente salía del templo con lágrimas en los ojos. En los muros de la iglesia colgaban 2 retratos, el de Lucía Herrera y el de Arturo Mendoza, uno al lado del otro. Nadie los veía con tristeza, sino con gratitud. Eran, para el pueblo, la prueba de que incluso los caminos más duros pueden cruzarse para hacer florecer la vida. San Miguel del Valle había cambiado para siempre gracias a ellos. Y aunque el tiempo siguiera corriendo, su historia seguía viva, en la voz del viento, en el aroma del pan y en el color de las rosas. Cada aniversario de la reconstrucción de la hacienda, el pueblo se reunía para recordar. Las campanas tocaban al amanecer, y los niños dejaban cestas de pan frente a las puertas de los ancianos. Era una tradición nacida del ejemplo de Lucía y Arturo, una manera de mantener vivo el gesto que los unió. Nadie hablaba de tragedia, sino de amor, porque esa historia, que comenzó con odio, terminó siendo un canto a la esperanza. Y aunque el mundo siguiera cambiando, el mensaje permanecía claro: que el perdón no siempre llega pronto, pero cuando llega, cura generaciones enteras. Y, en San Miguel del Valle, todos sabían que eso era verdad, porque lo habían visto florecer con sus propios ojos.